Hay que tener en consideración que el último aumento de la remuneración mínima vital se da en el año 2018 a 930 y luego en abril de 2022 a 1025. Entonces, claro, pasaron 4 años, ha habido mucha discusión, creo que eso es lo que ha generado también la disputa en el Consejo Nacional del Trabajo, y ahora ya más de 2 años volvemos a discutir esta situación. Y esto con el tiempo puede ser contraproducente. Está con nosotros hoy temprano Oxal Ábalos, que es abogado laboralista, y es que también se ha hablado mucho del sueldo mínimo, ¿no? O sea, a ver, se ha llegado a controlar la inflación durante este año, tenemos cierto nivel de crecimiento y ahora se apunta a que podría haber un incremento del sueldo mínimo que está en este momento en 1.025 soles, con lo que podría crecer en 100 o 125 soles más. Entiendo yo hasta este momento. Ahora, esta medida la tomaría el gobierno de forma unilateral en vista de que en el Consejo Nacional del Trabajo no se han tomado decisiones. El Consejo Nacional del Trabajo es este espacio donde los trabajadores y los empresarios, además con la anuencia del gobierno, del Ministerio de Trabajo, empiezan a dialogar y a conversar y pues determinan si es que esto es posible o no. Oxal, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, todo esto que he comentado, hay mucho de cierto. ¿Por qué es que en principio no se llegan a tomar decisiones en el Consejo Nacional de Trabajo respecto al incremento del sueldo mínimo? A ver, te cuento. En el Consejo Nacional del Trabajo hay una comisión, que es la Comisión de Productividad y Salarios Mínimos, que tiene por finalidad informar al ministro de Trabajo sobre el estado de la situación salarial en el Perú. Esto tiene correlato también con el diálogo que sostienen los gremios empresariales y los gremios de trabajadores, es decir, las centrales sindicales, quienes intentan ponerse de acuerdo. Pero, valgan verdades, el aumento o no, desde hace muchos años, incluso décadas, viene siendo representado por voluntad política, es decir, no se sujeta a un criterio técnico. Cada vez que se aumenta la remuneración no es porque hay una metodología que conlleve eso, sino básicamente porque el gobierno procura simplemente sacar algún tema político por el contexto y aumentar la remuneración, ¿no? Es decir, creo que ese es el contexto en el cual se está propiciando este aumento de la remuneración mínima vital. Claro, pero esa es una decisión bastante subjetiva, ¿no? O sea, esto tendría que tener un consenso, para que no pueda afectar, entiendo yo, a todos los involucrados. Sí, te comento que en el Consejo Nacional de Trabajo ya desde hace muchos años se creó una metodología que estaba muy relacionada con la inflación. Pero esa metodología en realidad nunca viene siendo acatada por el sector trabajo y menos aún por el gobierno de turno. Ahora, yo sé que hay una oposición por parte justamente del empresariado respecto a un incremento del sueldo mínimo vital en vista de que indican de que se pueden afectar otros sectores, sobre todo los de mayor impacto serían las pequeñas y microempresas, con lo cual el trabajo formal seguiría siendo mínimo con respecto a lo que se busca, ¿no es cierto?, que formalizar la economía en ese sentido. Es verdad. Lo primero que hay que considerar es, en caso se aumente la remuneración mínima vital, ¿sobre quiénes recaerá? ¿Sobre todos los trabajadores o va a recaer sobre los trabajadores formales? La respuesta es evidente. Sobre los trabajadores formales, que representan aproximadamente el 25% total de la población económicamente activa. Es decir, solo un 25% se vería favorecido con esta medida. El otro 75%, que son los invisibles para las normas laborales, en realidad no se va a ver afectado, porque en tanto son informales, no están sujetos a una remuneración mínima vital, probablemente no tengan una jornada y no tengan protección social y previdencial, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, esta es la primera visión que hay que tener en consideración. Okay. Segundo, bien has dicho, ¿sobre quién afecta o a quiénes afecta? En realidad sí, a los empresarios, los emprendedores, que son básicamente las microempresas, que básicamente representan cerca de 2 millones de peruanos, conforme a las estadísticas que el Estado peruano mismo ha brindado. Entonces, es un importante grupo que se vería afectado. Digo se vería porque eso también tiene una alta carga de subjetividad. Bueno, hay mucha controversia respecto a la carga laboral. Ahora, me voy dando cuenta de algunos aspectos, ¿no? Que eso también podría afectar, por ejemplo, la economía de algunas familias que tienen un dependiente en casa, como por ejemplo una empleada del hogar, que hoy con la ley tienes que
nosotros pagarle todos sus beneficios. Ese incremento de un sueldo mínimo también afectaría a este hogar con esta empleada que depende, ¿no? A la que le tienes que pagar además, por ejemplo, gratificaciones, y su sueldo se tendría que modificar o no. Sí, por supuesto que sí. La remuneración mínima implica que ninguna persona que labora en una jornada completa puede ganar menos del monto que el Estado ha establecido. Por ahora viene a ser 1.025, pero probablemente eso se incremente en 100 soles o un poco más aproximadamente. Pero eso, ¿en qué incide? Si es que una persona gana una remuneración mínima, pues al día siguiente de que se emita la norma, pues va a tener que ajustarse al nuevo mínimo. Y eso va a incidir primero en el monto de la asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima, sin importar cuánto gane el trabajador. Aparte, el aporte de salud, si es que la remuneración es menor al mínimo, que puede darse en algunos casos, como en el caso de los trabajadores de tiempo parcial, también se va a pagar sobre la base de la remuneración mínima. En el caso de los trabajadores que hacen una jornada nocturna y ganan un monto mínimo, pues la ley ha establecido que ellos tienen una remuneración mínima, pero para trabajador nocturno, que actualmente es la remuneración mínima más un 30%, es decir, 1.332.5. Si se aumenta la remuneración mínima, evidentemente este monto también aumentaría. Entonces, son varios aspectos lo que hay que considerar respecto al impacto. En el ejemplo que ponías, eso va a ocurrir. Se va a incrementar las obligaciones sociales, pero evidentemente estamos hablando de la persona que gana mínimo, porque si una persona gana más que el mínimo, no va a tener ningún impacto. Bueno, que son muy pocos en realidad. Ahora, yo sí estoy tratando de poner todo el contexto para que el público sepa exactamente de qué se trata el incremento del sueldo mínimo. Ahora, lo cierto es que en caso de temas laborales hay un alto nivel de informalidad. Tú comentas que es el 75% y poco es lo que se hace en realidad para que ese sector se formalice del todo. Es verdad. Mira, Jesús, yo soy muy crítico de a veces la gestión que hace el Estado, porque se emiten diversas normas, pero nuevamente, ¿sobre quién recaen esas normas? Solo sobre los formales. Es decir, la principal batalla que el Estado debería librar no es sobre la emisión de normas, es sobre la formalización. Sabemos que hay muchos sectores económicos, por ejemplo los textiles, entre otros, que son sumamente informales, pero el Estado no hace absolutamente nada. Otra crítica también recae sobre la SUNAFIL. La SUNAFIL fiscaliza, pero ¿a quién? A los formales, cuando debería poner su mirada sobre el sector informal y volver y hacer que ellos se formalicen, pero eso lamentablemente no ocurre. Pero que eso pasaría por crear un marco jurídico especial, digo, ¿no? Para poder tenerlos a ese nivel, porque es gente que debería estar tributando y que no lo hace. No solo tributando, o sea, pagando, claro, el impuesto que la ley prevé, pero también haciendo el aporte a salud y el aporte a la ONP o a la AFP, de modo tal que cuando estas personas tengan una edad puedan tener una protección social de tener una pensión, cuando menos. Ese es un problema que de acá a unos años lo vamos a ver con mucha notoriedad de personas que no van a tener una pensión porque nunca aportaron. No, tampoco pueden atenderse en el seguro social. Pero ya que estamos hablando justamente de aportes y esto que es el tener una pensión a futuro, hay un cambio, ¿no es cierto?, en las normas respecto a las pensiones, que incluso incluye ya a los independientes para que ellos también desde lo que ganan, ¿no es cierto?, saquen un porcentaje y lo lleven a su cuenta. Eso es importante, porque lamentablemente en el Perú esta informalidad en el ámbito laboral implica que muchas personas bajo la figura de la locación de servicios prestan servicios que son netamente laborales, por lo tanto deberían tener un contrato de trabajo. Pero lo que se ha reconocido es que aquellos locadores que de forma permanente realicen una actividad económica coticen y aporten al sistema previsional, lo cual me parece correcto, ¿no? Porque eso va a lograr que haya más caja también para el sistema previsional y de alguna manera que tengan esta protección social luego de que tengan la edad suficiente para poder jubilarse. Bueno, hay varios mecanismos, ¿no? O sea, también del pago de algunos servicios sale un porcentaje específico, cosas que se han hecho durante este año, al menos en el rubro relacionado con las leyes estas de pensiones. Escúchame, ¿siguen siendo los criterios inflación y alza de precios, que es lo mismo en realidad, el hecho de definir un alza en los sueldos? Sí. El Ministerio de Trabajo en el año 2012 aproximadamente fijó un criterio basado
en el contexto económico que pasa por las variables que tú has mencionado esencialmente, ¿no? Pero uno de los criterios que siempre se cuestionó era que cada 2 años haya una revisión, Sí, claro. ¿no? Hay que tener en consideración que el último aumento de la remuneración mínima vital se da en el año 2018 a 930 y luego en abril de 2022 a 1025. Entonces, claro, pasaron 4 años, ha habido mucha discusión, creo que eso es lo que ha generado también la disputa en el Consejo Nacional del Trabajo, y ahora ya más de 2 años volvemos a discutir esta situación. El problema es cuánto es el monto que corresponde, porque las centrales sindicales proponen un monto bastante alto, los empleadores un monto diferente, entonces no hay consenso, ¿no? Bueno, tiene que haber un consenso ahí, entendiéndose que hemos pasado por fenómenos económicos en los últimos años bastante difíciles, ¿no? Y creo que algunas cosas sí se tienen que analizar en profundidad. El último aumento de sueldo fue durante el gobierno de Pedro Castillo por estas fechas también, si no mal recuerdo. Escúchame, ¿qué tanto estamos con respecto a América Latina sobre sueldos? Porque durante estos meses yo he estado leyendo que los sueldos son bastante bajos respecto a América Latina y que el peruano como que no tiene mucha, ¿cómo decirlo? O sea, no aspira a un sueldo importante. O sea, está conforme con lo que se le da. Sí, bueno, hay que decir que no estamos ni siquiera, o estamos de la mitad para abajo, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, Costa Rica tiene una remuneración mínima vital de $687. Uruguay $570, Chile $521, Ecuador $460, México $440, Perú tiene en promedio de dólares $277 y solo estamos por encima de República Dominicana, que tiene $245, Argentina $152 y Venezuela con $3.61 mensuales por esta labor. Entonces, tampoco se trata de que sea una competencia por quién está primero abajo, porque todo depende de la realidad económica de cada país, ¿no? Pero esa es la realidad en el caso de Perú. Pero a ver, estamos hablando de algunos países que están por debajo de nosotros que tienen realidades económicas muy complejas. Argentina, pues viste tú el déficit que tiene, ¿no? Que creo que ya lo están moderando, ¿no? O sea, ya han contenido la inflación, ¿no es cierto? El déficit también está controlándose, pero nosotros tenemos un contexto completamente distinto. Somos un país que ha crecido, o sea, que tiene expectativas económicas interesantes de alguna manera, ¿no? A pesar de que hay en este momento problemas para tener un presupuesto equilibrado. Sí, mira, hay un estudio que se hizo ya hace muchos años en el Ministerio de Trabajo, yo tuve la oportunidad de estar en esa época del Ministerio de Trabajo, y es que la Constitución, en el artículo 24, cuando desarrolla el tema de las remuneraciones mínimas, hace referencia a las remuneraciones mínimas. Es decir, que no hay necesariamente una remuneración mínima. Eso podría dar lugar a que el Estado pueda plantear una estrategia de establecer salarios mínimos diferenciados por sectores, tal vez. Sectores económicos, digo yo, ¿no? En los cuales en algunos sectores que tienen mayor productividad y competitividad puedan tener un salario mínimo distinto. Es un tema bastante complejo, creo que nunca se han atrevido a entrar a ese detalle, pero eso podría encontrar alguna solución en algunos casos, ¿no? Bien indica que hay sectores económicos que todavía no pueden soportar eso, o algunas empresas sobre todo. Entonces, es un tema que no solo pasa por elevar el monto y ya está. O sea, hay que analizar en realidad el contexto económico y laboral, sobre todo. Esto que en economía se llama el efecto espejo, ¿no? O sea, todo tiene una reacción. A una acción, una reacción económica. Bien. Oxal, gracias, muy amable. Un fuerte abrazo y feliz Navidad. Gracias. Muy feliz Navidad para todos los oyentes y espero pues que tengan mucha unión, mucha paz, en estas situaciones y un fuerte abrazo para todos. Feliz Navidad. Bien. Bueno, gracias a Oxal Ábalos, abogado laboralista aquí en Exitosa esta mañana. Ya se inicia, obviamente, este debate sobre la necesidad, ¿no es cierto?, del incremento de la remuneración mínima vital, que repito yo, y como lo he hecho bien claro Oxal, solo beneficia al sector formal hasta este momento, cuando deberíamos trabajar porque se detenga la informalidad de alguna manera. Bueno, vamos ahora con